Cuando quiera, Cintia. Doctora Pizarro, si quiere hacer la presentación. Tienes muteado el micrófono. Está silenciada. Sí. Sí, claro. Es por eso. A ver. Ya había empezado, disculpa. Ay, no pasa nada. Va de nuevo. En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de julio de 2020, se reúne a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía, cuya finalidad es examinar la tesis del candidato al grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires, área de desarrollo rural, periodista José Manuel Perea Garcés. Este jurado está integrado por los doctores Milena Anequiarico, Enrique Matías Berger y Santiago Álvarez. La tesis versa sobre el tema Obligados por el territorio, retorno del desplazado afrocampesino del litoral del Pacífico colombiano a sus localidades de origen. Visiones, convergencias y divergencias. El director de tesis es el doctor Carlos Javier Cobuenros. Puedes comenzar, José. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradeciendo pues esta oportunidad de hacerlo virtual. Creo que la virtualidad también igual nos puede acercar desde estos territorios de un lugar hacia otro y nos permite pues también hacer, posibilitar este diálogo y este proceso que voy a hacer con respecto a mi presentación de tesis, que como bien lo mencionó Cintia, es Obligados con el territorio, retorno del desplazado afrocampesino del litoral del Pacífico colombiano a sus localidades de origen, visiones, convergencias y divergencias. Antes de empezar, quiero decirles que entendiendo que ya ustedes habían leído la tesis, pues me interesé más por empezar a mostrar y a evidenciar ciertos desafíos que tuve como investigador, aunque también utilizando algunos temas vitales para el tema, para poder dar contexto a todo esto que quiero presentar. Entonces, inició con el problema de investigación, que es cómo se configura la cuestión del retorno del desplazado afrocampesino a las localidades de origen del litoral del Pacífico, tras el acuerdo de paz pactado entre la FARC y el gobierno de Colombia. Digamos que esta pregunta surgió de varios debates entre mis directores y otras personas que me acompañaban, porque pues finalmente no sabía cómo pues recoger toda esta pregunta y toda esta cuestión en relación a lo que quería evidenciar. Y por ejemplo, en el caso de esta fotografía, retrata muy bien la cuestión. ¿En qué sentido? Está el Papa con el Cristo mutilado de Bojayá, un lugar donde hubo una gran masacre en Colombia, en el departamento del Chocó. Y esto también tiene una simbología, este Cristo también tiene una simbología de los traumas y todo lo que ha creado toda esta lógica de guerra que ha ocurrido en nuestro país. En cuanto a los objetivos, bueno, tengo un objetivo general. Construí 4 objetivos específicos que lo que quería retratar era que cada uno de estos objetivos permitiera que yo pudiera utilizarlos para hacer cada uno de los capítulos y entenderlo cada uno como un capítulo en función de ello. Y entre ese proceso, pues surgieron alrededor de 14 objetivos generales y específicos que fuimos decantando para este propósito. En cuanto a las tendencias del retorno, y quería decir esto, hablar un poco más del tema de
cómo han configurado todos los procesos de investigación en el marco del tema del retorno. Muchos hablan del efecto reparador, de la cuestión pública, cómo se configura la cuestión pública, la cuestión normativa y la pobreza y la injusticia relacionada con este tema, que finalmente termina siendo un problema un poco más grave, ¿no? Mi intención como tal fue empezar a pensarlo desde el sentipensar en clave afrocolombiana, es decir, desde los sentidos que movilizan a la comunidad para el retorno y para poder recuperar sus hábitos de vida, las visiones de los agentes del Estado, de cómo estos actores también tienen una posición que puede estar a favor o en contra de estas comunidades y de sus organizaciones, y esto me permitía en cierta medida hablar sobre o poder problematizarlo desde la disputa de la arena pública y esos encuentros y desencuentros, pero también cómo la operatividad de la acción gubernamental estaba imbrincada desde un racismo estructural que finalmente termina limitando el acceso a bienes y servicios de las comunidades negras y obviamente al efecto reparador del retorno. Bueno, en cuanto al marco teórico, inicialmente pensé en muchas categorías, por ejemplo, el caso de racialidad y racismo, sentipensar, interseccionalidad, conflicto armado y narcotráfico, pero finalmente creo que nos decidimos por 3 categorías: desplazamiento interno, retorno y la cuestión de lo público, porque lo importante, creíamos que era fundamental priorizar el abordaje de la configuración de la arena y los puntos de vista de los sujetos. Era importante saber cuáles eran esos puntos de vista y cómo esa arena se iba configurando y se iban creando también en ese caso. En ocasiones el Estado iba hacia un lado y las comunidades a otro, pero también en el mismo Estado a veces habían personas que convenían con los actores o con las personas que habían sido desplazadas y demás, y pues esto finalmente lograba que esa arena se configurara y cambiara permanentemente, ¿no? Que no era una arena estática y que obviamente tiene todas unas complejidades. En cuanto a la metodología, pues quise hablar un poco más de lo que fue. Yo pues inicialmente tenía muchos miedos, complejas relaciones de incertidumbre y seguridad en los territorios, entendiendo que Colombia todavía sigue complejo, pues sigue siendo complejo el conflicto armado, y pues obviamente hay unas limitaciones de información, no solamente de información porque no hay mucha información respecto al tema del retorno, sino también la información que se podía procesar en campo, entendiendo esas desconfianzas que existían también por parte de los intervinientes, tanto del Estado como de tanto del Estado como los otro tipo de actores que finalmente son los que terminan vulnerados por esta guerra. En cuanto al lugar y el acceso a campo, pues decidí 2 territorios muy importantes para el litoral del Pacífico, que era Buenaventura y Quibdó. Era un estudio de caso y un acercamiento al análisis etnográfico que me parecía determinante poder interpretar estas citas que eran tan importantes para mi empírico. Desde esa perspectiva, pues finalmente también aparece algo que me parece sumamente importante, y es cuáles eran esas fuentes secundarias que yo podía obtener. Evidentemente hay una relación directa con lo que era la normativa, con todo lo que eran los autos, resoluciones, leyes, políticas públicas que me dieran un panorama de cómo estaba configurado este proceso del proceso cómo esta normativa generaba garantías para las comunidades que finalmente no se aplicaban. Algo que, por ejemplo, me parecía muy especial y que, por ejemplo, Milena me hizo alguna sugerencia con respecto a de pronto haber dicho un poco más sobre el tema de las muestras artísticas. Alcancé a conseguir unas 40 piezas artísticas de diferentes tipos, entre música, entre poemas y otro tipo de expresiones que hacen parte de la imaginario colectivo. Es decir, lo que quería en este caso era darle voz
no a través de esa música, a través de esos artistas, de lo que piensa la mayoría de la gente. Era el sentido común colectivo de las comunidades afro. Y información noticiosa que me parecía relevante, en el caso, pues yo soy periodista, pues tenía que haber incorporado estos temas dentro de las reflexiones que tenía que hacer y hacer también pues un aporte desde esta área del conocimiento. Y en cuanto a la recolección y el análisis de los datos, hicimos 28 entrevistas entre miembros de organizaciones de base, funcionarios y desplazados, y pues tuvimos que, en esta arena que también estaba la FARC, tuvimos que descartarlo porque desafortunadamente hay una situación compleja en ese momento con los miembros de la FARC que estaban acusados en ese momento de narcotráfico algunos, habían tensiones dentro del mismo movimiento, lo cual no permitió que yo pudiera acercarme a ellos fácilmente en ese momento, pero finalmente también con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en cierta medida la FARC pierde cierto nivel de relevancia dentro de la arena de disputa por sus propias disputas internas por un lado, y por otro lado porque pues al convertirse en un actor legal, pues terminaban siendo otro actor más de la arena política. Se me quedó, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí, José. sí, muy bien. Ok, qué pena. Aquí, bueno. Como lo había mencionado anteriormente en el tema metodológico, construí o pude visualizar que los municipios más importantes en cuestiones en la relación de recepción de desplazados era el municipio de Quibdó y el distrito portuario de Buenaventura. Tiene unas particularidades muy especiales. Primero, son municipios con unos altos índices de pobreza, pero sobre todo, como les decía anteriormente, un alto nivel de recepción. Digamos que en el tema del Pacífico, el litoral del Pacífico, son donde recogen prácticamente todos los desplazados, entendiendo pues que son los lugares de mayor recepción, y porque como está la atención, se concentra toda la atención del Estado o las organizaciones del Estado, la gente va para allá para poder recibir esa atención inicial después del hecho victimizante. Y en el caso de Buenaventura me parecía que tenía un valor muy especial porque, aparte de ser un gran receptor de desplazados internos, también se configura como uno de los mayores expulsores de desplazados del país, entendiendo pues que en estas dos ciudades hay unas complejidades muy grandes y una violencia exacerbada, producto o como secuela de esta misma violencia causada por la situación del conflicto armado en Colombia. Y ahí, pues estos dos municipios, estas dos ciudades hacen parte del litoral del Pacífico, porque habría que dividirlo y habría que decir que el litoral es solamente una subregión de la región Pacífico colombiana. Y lo que quería retratar también era esas dolencias con respecto a la acción del conflicto armado en estos territorios y todo lo que pasaba en ellos, desafortunadamente por esta situación del desplazamiento. Y entonces aquí quisiera hacer énfasis en el retorno per se, qué significa para cada actor. Y me parecía muy importante hacer esta reflexión porque para el Estado significa solamente, para los agentes del Estado, significa recursos, políticas públicas, atención y cumplimiento de metas, que es el objetivo de esa acción que tiene que hacer el Estado. Pero cuando nos vamos al caso de las visiones comunitarias del retorno, vemos otro tipo de situaciones. Vemos, por ejemplo, una conexión con el tema del territorio, su ancestralidad, cómo se vive esa ancestralidad, esa relación de la vecindad, la familia extensa, y también la relación que había de afinidades y afectos dentro de la comunidad, una recuperación de hábitos de vida perdidos después del hecho victimizante, y una relación directa con lo que era la autonomía de los pueblos negros y su visión de bienestar, que termina generando esa frase tan bonita que a mí me pareció genial para poderla colocar, que era obligándolos con el territorio, porque la relación sinérgica entre las personas
y el territorio va más allá de la simple ocupación. Por el contrario, para ellos hay una conexión directa y hay una relación importantísima, porque resulta que el ombligo, después de que se le cae a los niños, y esto es muy importante para poder entender el título, lo llevan a la selva, a las selvas del Pacífico, que son selvas muy espesas, y entierran ese ombligo en el territorio para que esta persona pueda cuidar el territorio, pero también el territorio pueda cuidarlo a ellos. Por eso también para las comunidades el territorio también es una víctima del conflicto, porque hay ese desapego y ese desapego producto de la situación y del hecho victimizante, lo que configura al final en que haya un deseo permanente de volver y obligarse de nuevo con ese territorio donde creció y nació. Y aquí me parece también importante hablar de la categoría de desplazado, ¿no? Cómo se construye, cómo la construí y cómo esta, digamos, opera dentro de la misma lógica de la tesis. Y es, obviamente, el desplazamiento por ser desplazados internos, por todo lo que generó pues todo este conflicto armado, que generó grandes desplazamientos, afro por su condición étnico-racial y campesino por sus actividades, por las actividades que realizaba, que son diversas, quizás un poco más diversas que el campesino como lo conocemos, pues aparte de hacer el tema de aprovechar el tema agropecuario, también, por ejemplo, realiza actividades mineras y otro tipo de actividades. Y para decantar un poco más el sujeto, a este sujeto que me parece importante, aparecen dos sujetos que también tienen una relación, si bien directa con el desplazado afrocampesino, no directa con el territorio, que es el desplazado infante y el descendiente desplazado. Estas dos personas son muy importantes porque finalmente la relación aquí entre estas personas probablemente ante las relaciones con el mundo urbano, probablemente también perdieron esa relación y ese obligamiento con el territorio que nunca tuvieron. O desafortunadamente, para el caso de los desplazados infantes, si bien llegaron muy jóvenes, obviamente están atravesados por otras lógicas las lógicas urbanas y no las lógicas rurales que los acompañan. Y desde aquí se construye un sujeto político, jurídico y social. Y aquí para aclarar, dentro de lo que yo quería hacer, pues para categorizarlo, quería utilizar varios términos, como el caso de negro campesino desplazado o desplazado afrocolombiano, pero digamos que tuve la oportunidad de ir en 2018 a Cuba a un curso de escuela para graduados, para tesistas y demás, e investigadores, donde encontré, digamos, como decimos en Colombia, la comba al palo para poder darle esa apreciación y construirlo desde la mirada de lo que es afrodescendiente, que se define en Durban en la Conferencia Mundial contra el Racismo en 2001. Y desde ahí se crea pues porque finalmente la palabra negro fue una palabra que construyeron otros para calificarnos, pero el caso de afrodescendiente es una palabra construida por nosotros mismos, de afrodescendiente, y el caso, pues obviamente en este caso afrocolombiano, era determinante, y obviamente por esa relación que tenía el tema de afrodescendiente con relación también al tema del campesinado, quise utilizar este término para definir a este sujeto social, jurídico, como lo mencioné anteriormente. Bueno, para hablar de esta tesis tengo que hablar siempre del tema del racismo estructural, institucional y las representaciones de los sujetos racializados. Y aquí empiezan una tensión con ciertas categorías, por ejemplo, el caso de interseccionalidad, el tema de desplazamiento y cuál era la mirada de desplazamiento de las organizaciones, de los actores que estaban vinculados a las comunidades, pero también esa vinculación que tenían los actores que esa vinculación que tenían los actores también actores estatales, perdón. Y desde ahí hablo de
4 términos que me parecen fundamentales para hablar de este tema, porque finalmente la interseccionalidad se da producto de las situaciones que aparecen y todos estos mecanismos de opresión que se van interseccionando hasta que crean una mayor discriminación, una mayor desigualdad dentro de los sujetos, el desplazamiento pues como un flagelo complejo, la colonialidad del poder, porque también existe una relación directa entre lo que es los sujetos y cómo se subalternizan en la arena pública cuando llegan, porque finalmente las voces que más tienen peso son las de los especialistas o las personas que han venido trabajando temas de política pública, y el racismo como tal, que siempre está instalado, y aunque esto viola digamos, la intimidad del colombiano, el racismo siempre está presente en cada acto de la vida con los sujetos racializados. ¿Qué genera esto? Pobreza, criminalización del sujeto afro, tal como está pasando en Colombia y en otras partes del mundo, la opresión, la revictimización y la violencia física y simbólica que ejerce sobre los cuerpos negros. Y aquí traigo una cita para mí muy importante, porque digamos que aquí estuve en Bojayá, Chocó, como les dije, donde mostré inicialmente la foto con el Papa bendiciendo al Cristo mutilado de Bojayá. Y me llamó mucho la atención de cómo se construye el sujeto y lo estructurante y estructural que puede ser la situación del desplazado. Y dice, yo recuerdo con mucha tristeza que cuando llegamos a Quibdó nos trataban muy mal y nos veían como menos. Tanto así que el banano que traían del Urabá le llamaban desplazado, porque era lo que no servía para la exportación. Era el rechazo del banano que se producía. Y así nos veía la gente, como si fuéramos el rechazo de la sociedad. Creo que esta palabra se conecta el tema del activismo, de mi activismo como afrodescendiente, como afrocolombiano, como negro, y la investigación, ¿no? Pero traté de que esa rabia se convirtiera en una oportunidad para visibilizar la problemática desde una perspectiva social, ¿no? Y creo que nosotros como pueblo negro siempre hemos tenido esta situación, ¿no? Y este devenir entre la investigación y el activismo, porque finalmente terminamos cooptados por los mismos procesos, y pues fue un choque culturalmente muy fuerte, porque pues aunque yo soy chocuano, fui funcionario público durante mucho tiempo, al final cuando uno va de paso y va en otro tipo de funciones, no se da cuenta de los problemas que hay y todo lo que genera este tipo de conflictos armados en Colombia, lo que cuando ver a la gente mutilada, ver a la gente triste, ver a la gente contando con desesperación ese momento tan complejo de su vida, finalmente uno creo que genera una mayor empatía con estas personas. Entonces, esto yo creo que lo convertí, toda esta rabia que tenía en ese momento, en un proceso de investigación, en el momento que yo también siento que pensé con mi tesis, ¿no? Que le metí todo el corazón, pero también le metí toda la cabeza al asunto, porque finalmente lo ameritaba. Y creo que esa conexión que hubo con las comunidades permitió que esta tesis fuera un reto y un desafío para mí, pero sobre todo que lo disfrutara muchísimo poder hacer todo este proceso. Bueno, y finalmente, pues, hablando de esta colonialidad del poder que hablé anteriormente, pues hay unas visiones de las comunidades negras y hay unos cuerpos silenciados. Pero yo no solamente pienso que son los cuerpos, sino que aparte de que son silenciados, las voces y los cuerpos negros son invisibles y censurados. Y eso también pasa en el Estado como tal, perdón, en el gobierno. Cuando hay estas discusiones de gobierno, estas voces también son invisibles, son censuradas cuando no son funcionales a al sistema o a los procesos de gobierno. Y esto genera que las visiones epistémicas sean silenciadas. En el marco de la tesis y en la configuración de la arena, esta arena que se configura y que no es una cuestión palpable, sino que es un proceso de discusión permanente, aparece varios temas emergentes. Es decir, que ese problema grande tiene otros temas más pequeños y, por ejemplo, yo destaqué 3 temas que me parecía importantísimo, que era la inversión estatal, la articulación estatal y la seguridad de los retornantes.
Yo creo que aquí, en este caso, más que ser yo el que digo cada una de estas cosas, son las mismas comunidades las que me dieron, y inclusive los mismos agentes del Estado los que hablan de estos temas emergentes, de esta falta de inversión, de esta articulación y esta seguridad, y que finalmente termina en un incumplimiento de los niveles de atención del Estado, desde lo macro, lo micro y lo meso, tal como lo plantea OSLAC, y esto permite o limita que la operatividad sea posible. Cuando hay tantos problemas de por medio, pues finalmente no se puede hacer o no se hace como debe ser el proceso operativo de poder garantizar que de los desplazados puedan retornar de la forma correcta, tal como lo dice la ley, y finalmente entonces esta operatividad queda en veremos. Y desde ahí también se configura un tema importantísimo que son las garantías, como el gran tema emergente, y hay dos visiones, la de las comunidades que dicen que no tienen en cuenta sus miradas, hay una desconfianza con los agentes, con los agentes y la acción estatal, hay muchos miedos respecto al tema de seguridad, dicen que no es operativo y hay unas fuertes tensiones en la arena pública con el mismo Estado, o sea, se generan resistencias dentro de esa misma arena que también van configurando y que van creando alianzas y otro tipo de procesos. Y entre los agentes estatales hay un tema que es fundamental, y es que, por ejemplo, se concentra la mayoría de los recursos no en la reparación, que sería en este caso un efecto reparador, sería el retorno, sino en la atención, que muy bien lo retrata una de mis citas, y es que dice que el Estado se ha configurado, o el gobierno se ha vuelto un gobierno reactivo y no proactivo. Y esto obviamente se ve reflejado en esta cuestión. No es un tema priorizado en la agenda. Por ejemplo, los agentes decía que era el quinto o sexto tema, siempre cuando se hablaba de reparación. Hay una mala planificación y hay una muy, pero muy baja presencia de la fuerza pública, y que en estos momentos, pues, ante la dispersión de la FARC, obviamente al convertirse ya en un movimiento político, otros actores coparon estas zonas y hay una disputa territorial por el control del narcotráfico, del tráfico de armas y otro tipo de situaciones complejas que aparecen. Y esto lo que genera es que disminuye la intención de retornar, y las dimensiones de la política pública, las problemáticas se encaran en el marco de la política versus la acción estatal. Lo que quiero decir en este caso es que hay muchas contradicciones respecto a las garantías. Los actores de gobierno no se han puesto de acuerdo, por decirlo de alguna forma, para poder definir cuál es la estrategia. Hay una disrupción por ejemplo, entre los actores del gobierno central y los gobiernos locales o los gobiernos regionales. No hay esa relación territorio-nación que se esperaría, entre otro tipo de situaciones que pasan dentro de los mismos niveles del Estado, donde hay unas contradicciones muy grandes respecto a lo que es la acción. Y hay un planteo que quería hacer. Ya ustedes conocieron algunas de nuestras conclusiones, pero antes quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos. Hola, José, sí, todo bien. Sí, José, perfecto. Estamos muy bien. Listo, gracias. Bueno, quería también retratar otras conclusiones que me parecían importantes también para traer a este proceso de tesis, o a esta presentación, y era: los sentidos movilizados en torno al retorno de la visión comunitaria se configura un elemento asociado a la producción de mecanismos de resistencia contrahegemónica. Y cuando estoy hablando de resistencia contrahegemónica, es que esa arena se disputa fuertemente y se sigue disputando con los actores de gobierno. Y esta situación obviamente complejiza más, pero se crean resistencias que en ocasiones estas mismas poblaciones buscan aliados como organizaciones internacionales, cortes internacionales, otras organizaciones, otros grupos étnicos que también
van generando unas alianzas y generan una resistencia contrahegemónica de esa visión que tienen, que solamente lo ven desde el tema de los recursos o de la política pública, y ellos quieren también retratar esto como un proceso de resistencia. El retorno no solo es un proceso asociado a las políticas públicas, sino un conjunto de prácticas que permiten mantener la identidad local. Tal como lo retrataba inicialmente, el retorno para las comunidades no tiene solamente un efecto reparador, tal como lo plantea el gobierno, sino que también se configura como otro tipo de acciones con esa obligación que tiene con el territorio. Entonces, esa relación directa con su propia gente, con su propia comunidad, pues finalmente también tiene otro significado, ¿no? Surge un asunto excedentario ante la situación del país, y es que este tipo de epistemologías diferenciadas, por ejemplo, lo que plantea las comunidades negras, son silenciadas producto de los ataques a los líderes sociales. Si ustedes, hay una cuestión que me parece que es fundamental aquí en la discusión, y es que antes cómo operaban los actores del conflicto cambió en el marco posterior a los acuerdos de paz, que creo que es de pronto una de las pocas cosas que cambiaron después de la guerra en el tema de la violencia. Y es que anteriormente se hacían grandes asesinatos, se mataban 20, 30 personas de una vez, pero ahora se utiliza así como se utilizó en el periodo esclavista, se mata al líder o a la persona más importante que tenga la comunidad, y eso de una vez dispersa a la comunidad, y mientras que sale otro líder, pues hay ciertas complejidades, pero sobre todo no hay una forma mejor que silenciar a una comunidad que matarle a uno de sus líderes. Hay una pérdida del control desde el nivel meso y micro de las comunidades, que tiene que ver sobre todo con la parte administrativa y con digamos que ya la operatividad como tal de los recursos o de lo que se quiera hacer, y esto complejiza aún más la acción del retorno y no permite que la gente retorne, y obviamente ese efecto reparador pues se pierde. El retorno promueve la recuperación de los hábitos de vida y el sentir pensar, como lo decías anteriormente. Entre los agentes del Estado prevalece mayoritariamente la asignación de recursos de procesos de atención que de reparación. Como lo decía anteriormente, todos los recursos se concentran a atender a las víctimas, a darles subsidios, pero no a repararlo después del hecho victimizante, lo cual solamente, y como lo decía anteriormente, queda en un quinto lugar el tema del retorno, porque pues finalmente lo más importante para los agentes del Estado es la reparación. Los gobiernos han desincentivado el retorno en Colombia ante la falta de seguridad humana. Y cuando hablo de seguridad humana me refiero a la seguridad física, material y legal, y las garantías y la operatividad de las normas. Finalmente hay normas muy buenas, muy bien elaboradas, inclusive las comunidades no se quejan por las normas que existen, porque ellos las ayudan a construir, pero finalmente en términos operativos prácticamente no existen. Y no existe una articulación respecto a los planes de gobierno y la autonomía comunitaria, limitando aún más la acción del retorno. Y cuando hablo es que, como no lo expliqué en algún momento, pero las comunidades negras en Colombia tienen unos consejos comunitarios que son unos territorios colectivos que tienen sus propios planes de etnodesarrollo, que finalmente no terminan alineados con los del gobierno, entonces limitan más la acción del retorno, porque desafortunadamente esos planes, aunque se escriben, no se pueden cumplir porque no hay recursos o otro tipo de situaciones. Y por último quería plantear unas potenciales líneas de investigación que podrían estar, que yo pondría 4, que me parece que son importantes para poder problematizar hacia futuro, que es la relación entre el retorno y el desarrollo, que se podría plantear desde la economía agraria, cuál sería realmente la valía que tendría el retorno para el desarrollo del campo colombiano. El tema de la operatividad de las normas, acciones afirmativas, políticas públicas para las comunidades étnicas, que se puede hacer un abordaje desde los derechos humanos y desde las ciencias sociales. Una relación con el tema de los modelos de bienestar que tienen las comunidades y su relación con las epistemologías desde su mirada, desde su sentir pensar afrocampesino, que se podría abordar desde la antropología y la sociología, yo sugeriría,
Y un tema que me parece importante, que es los territorios extensos, que finalmente terminan siendo la construcción de un territorio en un territorio diferente, para pensarlo en un efecto reparador desde la reubicación como acción reparativa de estas comunidades y que se podría, digamos, abordar desde la sociología o la geografía. Y no siendo más, muchísimas gracias. Como dije, no más líderes sociales asesinados. Y una frase que me encanta de las comunidades negras del PCN, del proceso de comunidades negras, que dice: el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Y aquí retrato a Temístocles Machado, un líder de Buenaventura que fue asesinado en 2018, que era un gran líder social y político de la región. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias y espero pues que les haya agradado mi presentación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, gracias. Ahora damos paso a las preguntas del jurado. Les recuerdo que serían dos preguntas por jurado para asegurar que se sostenga la conexión y no nos corte a la mitad. Y luego de las preguntas de los jurados, tendrían que decir los que quedaríamos en conexión son los 3 jurados, el director de tesis y yo. Creo que yo también, Carolina. Bueno. Sí, ¿me Yo, escuchan? sí, Sí, Cintia, que quedaríamos nosotras dos para ir orientando y ayudando a los jurados en la bueno, redacción del dictamen. bueno, Regia. Bueno, entonces es hora de pasar las preguntas. Exactamente. Tal vez quieras salir de pantalla compartida, José, Sí, sí, ya salgo. para no vernos. Sí. Un segundo, por favor. Sí. Ya. Ay, madre, no sé qué pasa. Dejar de compartir. No sé. Ya. ¿Ya? Sí, ya. Sí. Okay. Ahí está. Muy bien. Bueno, como cuando ustedes dispongan. Cuando quieran pueden arrancar con la ronda de preguntas en el orden que deseen. Bueno, ¿quieren que arranque yo? Bueno. Dale, Milena. Bueno, José, antes que nada quería felicitarte a vos y a tu director y codirectora. Realmente ha sido un gran gusto leer tu tesis y ahora escucharte. Confirma un poco la sensación y las reflexiones, digamos, que me has generado, ¿no? que he podido desarrollar a partir de la lectura de tu tesis. Me parece que el problema está muy bien enfocado, muy bien trabajado. Los objetivos también quiero destacar que considero que se cumplen en tu tesis. También, bueno, quiero destacar el gran trabajo de campo y el gran trabajo de investigación, ¿no? que se nota, y más ahora en la defensa, en tu exposición oral, es un
es un elemento que, bueno, quiero destacar. Bueno, para hacerte algunas preguntas, has podido leer mi dictamen, ¿no? Enviado ya hace un tiempo. Y quería preguntarte, bueno, traté de concentrar las muchísimas preguntas que tengo, pero voy a focalizarme en dos. Después, bueno, en otra oportunidad me encantaría continuar conversando con vos. Primero quería preguntarte un poco, bueno, acerca del trabajo de campo. Bueno, como sabes, yo soy antropóloga y me ha hecho mucho placer, digamos, ver tu gran cercanía y tu gran eh, atención, digamos, eso a trabajar bueno, a realizar una etnografía y trabajar con la metodología etnográfica, que bueno, claramente es una metodología ampliamente usada y bueno, y la has usado muy bien en tu tesis. Gracias. Y quería preguntarte un poco, tal vez en tu defensa oral has respondido a muchas inquietudes que yo tenía, pero en cambio, cuando leí tu tesis, me quedaron muchas cuestiones y preguntas para hacerte en relación justamente a cómo fue tu acercamiento con el campo, ¿no? con el caso de estudio, y cuál es tu trayectoria, que un poco, bueno, has mencionado en esta exposición oral, que fue, digamos, bueno, cuál fue tu acercamiento con la temática, desde qué lugar, ¿no? Un poco esto que comenté en la exposición, pero que no está en la tesis, acerca de tu doble, digamos, papel o doble rol como investigador, activista, y has nombrado antes que también fuiste funcionario público. Entonces, bueno, me gustaría que resumas, ¿no? Un poquito cuál fue tu trayectoria, tu recorrido personal respecto de la temática y relacionado con esto, me gustaría que contaras algo con respecto de tu trabajo de campo. Cómo te has acercado a las personas entrevistadas, cuál ha sido tu recepción, digamos, ¿no? Un poco cuál fue tu relación durante el trabajo de campo con los diferentes actores. Si podés comentar alguna tensión o algún elemento a destacar, ¿no? Que nos quieras comentar. Y la otra pregunta, tuve que elegir entre por lo menos dos, que tenía muchas ganas de hacerte, pero bueno, te voy a preguntar eh, con respecto al enfoque étnico-racial en las políticas de reparación a las víctimas del conflicto, que es un elemento, entiendo que es central también en la construcción de tu problema de estudio y justamente en esta temática, ¿no? Quería preguntarte cómo ha sido la inserción de este enfoque étnico dentro de las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado. En un momento en tu tesis, al principio, si no recuerdo mal, comentas que, bueno, cuando no podés, cuando te es imposibilitado el acceso a hacer entrevistas con las FARC, eh, y mencionas que, bueno, como que hubo un cambio de postura con respecto a eso de la temática del enfoque étnico dentro de el proceso de reparación a víctimas. Y bueno, y quería eso, preguntarte cómo ha sido esta inserción de este enfoque étnico-racial específico, ¿no? Para la población afrocolombiana dentro de este contexto político más amplio del proceso de paz. Y Perfecto, bueno, listo. hasta acá. Bueno, listo. Yo creo que hay una ventaja que he tenido y he tenido la oportunidad de trabajar en, como decías,
en varios temas. El primero, fui funcionario del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Como era de todo el Pacífico, pues construí y tejí redes a través de ese proceso, pero yo siento que, y hablaba de algo que pues de pronto no hablé mucho, que es el tema de la familia extensa, ¿no? De cómo se construye también esos lazos y esos vínculos que van más allá de una amistad, ¿no? Somos casi que una hermandad. Y desde ahí también creo que se construyó parte de esa relación, de ese relacionamiento con ciertos actores. Esto fue una cosa de ir a un lugar, hablar con alguien, llamar a otra persona, y siempre el trato fue muy especial, en parte, pues, me refiero en cuanto a las comunidades. Eso me permitió también, y con esa relación que tuve también, y conociendo a algunos líderes desde antes, pues obviamente eso mejoró mucho más la relación con, digamos, con algunos actores. En ese proceso de militancia también finalmente uno conoce gente que viene dinamizando procesos como los que uno está haciendo, y eso también permite darle a uno también una mirada, mejor dicho, llegar a la comunidad con mayor facilidad. Y una cuestión que es clave y que una vez casi me matan a mí en la Universidad de los Andes porque dije que que había una mejor relación cuando uno estudiaba sujetos racializados, con respecto a que uno fuera negro, o fuera afrocolombiano, o fuera indígena, o fuera lo demás. Hay una relación directa porque ellos se sentían como un par para uno. Y desde ahí también se construyó ese lazo, ¿no? Se construye ese lazo y esa camaradería, y hubo una relación pues muy bonita con la gente. En el caso de los funcionarios públicos le tienen mucho miedo a los tesistas, ¿no? En el caso de Colombia. ¿Por qué? Porque pues finalmente ustedes entenderán la situación que tiene Colombia respecto a toda la violencia que hay, pero que hay una violencia que también está institucionalizada. Y eso generó unas tensiones. Por ejemplo, el caso cuando fui al ministerio hablé con la persona que me designaron para hablar con el Ministerio de Defensa. La persona primero no me quería atender, bueno, fue un proceso, y era el de derechos humanos, ¿no? O sea, no estamos hablando de que era un militar, ni alguien que hacía parte de la milicia o del proceso militar, sino la persona que manejaba derechos humanos. Entonces, ahí había unas tensiones muy fuertes porque el simple hecho de yo ser racializado, ser un sujeto racializado y hablar por las comunidades y estas cosas, genera una tensión. Y eso me pasó con muchos funcionarios, pero también debo reconocer que cuando hubo funcionarios afro que me atendieron, hubo una mejor relación y decían muchas cosas más, o que me contactaban por medio de algún otro funcionario que era amigo de ellos. Entonces, pero cuando hice la solicitud formal, siempre hubo mucha tensión. Y la relación con los actores, aparte de decir esto, pues hubo algo que me marcó muchísimo también. Yo creo que el trabajo de campo para mí, o sea, yo soy uno antes y después de ese trabajo de campo, porque entendí muchos temas muy complejos. Por ejemplo, ver que una persona que lideraba procesos, por ejemplo, hay alguien muy especial que yo no la retrato digamos, en mi tesis bien, pero hay una persona que se llama Francia Márquez, que es una lideresa muy conocida en Colombia, que ganó el premio Goldman y demás. Y ver a Francia Márquez, que para mí es una heroína, verla con un chaleco antibalas y verla con un esquema de seguridad, pues eso para uno es una ruptura, o sea, ya ahí digo yo, uy, pero entonces, ¿qué? Y no era la única, había muchos más que tenían esa situación, tenían esquemas de seguridad, varios han sufrido atentados en los últimos días. Uno se preocupa mucho por la gente de uno porque finalmente esa lucha y esas resistencias todavía saben que se pueden acabar y se pueden, digamos, atomizar producto del asesinato de un líder social. Y los atentados están a la orden del día. En Buenaventura, especialmente en Buenaventura, hay mucha más tensión en Buenaventura. De hecho, cuando fui a Buenaventura y quería ir al Naya, que era una zona rural de Buenaventura, donde también hubo una masacre, las mismas comunidades me dijeron, José, no puedes entrar. Está muy complicada la situación, no puedes entrar. Hay personas que van a venir del Naya, aproveche y las entrevistas. Y
y esa es la cotidianidad del pueblo negro en Colombia. Estamos en medio siempre de la violencia, de la exclusión y del narcotráfico ahora como una situación que permea, digamos, todos los niveles de la sociedad colombiana. Y en cuanto al tema de las políticas étnico-raciales, bueno, como yo lo decía en la tesis, hay dos cosas que son fundamentales. Cuando el acuerdo de paz, que finalmente el acuerdo de paz nunca se implementó ante el cambio de gobierno. Por eso yo, aunque yo utilizo o algunos puntos digamos que se han ido implementando, pero ha habido ante el cambio de gobierno, del gobierno de Juan Manuel Santos al gobierno de Iván Duque, han habido muchas tensiones, lo cual no ha permitido que se pueda, digamos, implementar ese acuerdo de paz, que sí tiene un capítulo étnico que fue construido en los territorios, primero en los territorios con los actores y después sus representantes fueron a La Habana en medio de la negociación. Y se incluye el capítulo étnico porque resulta que ellos no se sentían representados en todo lo demás y se creó el capítulo étnico. A última hora prácticamente, un mes antes por ahí o 15 días antes de la firma del acuerdo final. Pero obviamente cuando hablamos de políticas también hay políticas especiales en cuanto a la reparación y atención de las comunidades étnicas. Pero hay dos situaciones. La primera, muchas no se aplican. El caso hay, por ejemplo, hay un decreto presidencial que también fue, digamos, avalado por el Congreso de la República, y es la ley 1448, que es la ley de víctimas. Y la ley de víctimas también tiene, digamos, una prerrogativa especial para comunidades y un decreto especial para comunidades negras. Pero primero, cuando la gente va a pedir la atención, yo creo que lo menciona en la tesis en algún momento, le aplican la ley general y no el decreto especial para comunidades negras. Primera situación. Y segunda situación, aunque las comunidades construyen las normas con el Estado, con los gobiernos, porque en ese caso fue con el gobierno de Juan Manuel Santos, finalmente, al no tener el control de lo meso y de lo micro, finalmente no terminan siendo operativas estas normas. Y como lo mencionaba Matías, cuando vi que le había gustado mucho el capítulo de la operatividad como tal, ese es el gran problema real, la operatividad de estas normas, porque realmente sí representan lo que quieren las comunidades, pero infortunadamente a la hora de operativizarse esas normas, nunca se operativizan. Y ese es el verdadero problema ahí. Muy bien. Bien, muchas gracias, José. No sé, ¿cuál quiere hacerme alguna otra pregunta? Santiago, ¿querés preguntar? Decile que está muteado. Alguien tiene el micrófono apagado, no sé quién es el que quiere hablar. No sé si es Santiago o... Santiago, a ver si se lo escucha y activó el micrófono, me parece. Me parece que está haciendo como algo allá. Ahí lo desactivó y ahí lo volvió a activar, por lo que veo. Pues no sé si de pronto Matías puede... Ah, bueno, ya ahí volvió. Santiago, ¿usted nos escucha? Ahí muteó de nuevo. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Sí, el mismo problema que tenía la otra vez. Con la otra computadora.
Sí. Acá dice que tiene audio y... Sí, a mí también me Pero, figura lo mismo. sí. Sí, si quiere puede salir y volver a entrar a la llamada como para probar. Ahí me está llamando. Ahora sí lo escucho. Qué lío. No, yo preferiría esperar, José, así Voy a vemos si él probar, escucha también. Vale, voy vale, a perfecto. probar. Por lo menos Mientras esperemos un par de tanto, minutos. porque a veces pasa que se escucha medio mal. Pero bueno, a ver, un minuto, a ver si ellos lo pueden escuchar. A ver. Él va a estar hablando, no sé si lo escuchan. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ahí sí. Bien, disculpen todas estas molestias, les puedo asegurar que es otra computadora, que es otro sistema y que hoy funcionaba, así que bueno, uno está un poquito enojado por eso. Se Bueno, fue el audio. ¿Se escuchan o se escucha? más o menos. Vuelvo, José Manuel. Ok. En primer lugar, quería felicitarte por el tema que habías elegido. Hablar en primer lugar de una zona, la del Pacífico colombiano, que dentro de Colombia ha sido una zona siempre abandonada, marginal, y en particular el problema de los desplazados y de las posibilidades de su retorno. Ya Milena hizo una de las preguntas que me hubiera gustado hacerte y la respondiste, que hace a cómo contactaste a estos actores, dónde los entrevistaste, etcétera. Me parece que en la tesis no aparecen tanto las voces de los que vos entrevistás. Hay algunas expresiones, por ejemplo, de Lila, es una, pero en general lo que yo noto es que deberías haberle dado más espacio. Por eso te sugeriría, digamos, que en un trabajo posterior trates de darle más voz a las personas entrevistadas. Me parece que aparecen más las fuentes secundarias, un poco para darle estructura a la tesis. Una pregunta sobre el proceso de paz, y creo que vos hablaste con cierta ambigüedad del proceso de paz en general. A veces decís que no va para ningún lado y a veces decís que va para algún lado. La pregunta que te hacía era si encontrás una línea marcada de diferencia entre el desarrollo del proceso de paz en general y el caso de los campesinos afrocolombianos del Pacífico en particular. Y ahí la pregunta también está dada sobre las complejidades del retorno. Yo creo que el proceso de paz tiene algunos logros, incluso en el gobierno de Duque, e incluso tiene recursos ya desplazados, recursos a zonas que fueron principales víctimas de la violencia, pero el retorno aparece como una gran frustración, ¿no? Y ahí vos hablás particularmente de los intereses
del Estado y de los grupos de poder. Pero me parece, ahí te pregunto por las otras complejidades del retorno, que vos de alguna manera implícitamente lo tomás. ¿No te parece que es importante la ausencia de un monopolio de la violencia legítima por parte del gobierno colombiano, o mejor dicho, del Estado colombiano en ciertos territorios? Otra cosa que veo cuando vos hablabas de Lila, Francisco y las otras personas entrevistadas es que tienen un discurso muy articulado. No lo noto tanto como un discurso nativo, más bien parecen líderes sociales o cuadros políticos, o tal vez hiciste una especie de traducción y reducción en donde no aparecen modos y palabras propias de los campesinos. Ahí yo no veo la voz de los campesinos. En ese sentido, me hubiera gustado escucharla más. La otra cosa que vos trabajaste un poco en la presentación es, me gustaría saber más sobre la reflexividad. Y esto está relacionado con la pregunta de Milena, en el sentido de, bueno, vos sos chocoano, vos trabajás sobre esto, en qué condiciones. Esto me parece que aparece mucho más en tu presentación y me agrada mucho escucharlo que en la tesis. Nuevamente, me parece que la tesis a veces te lleva a tratar de ser estructurado, a tratar de responder a posibles preguntas, pero me parece que es algo que en el futuro es interesante que vos desarrolles más, ¿no? ¿Quién sos? ¿Cómo estás situado frente a este grupo y cómo eso te influye, todas estas influencias, incluso lo que dijiste que me pareció muy interesante sobre la rabia transformada de alguna manera en tesis? Me parece que eso tendría que haber estado y puede estar en futuros artículos, trabajos, etcétera. Bueno, eso básicamente es lo que te preguntaba y te decía. Gracias, José. No, muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Bueno, respecto al proceso de paz, yo siento que el proceso de paz siempre hay una dicotomía muy grande respecto al proceso de paz en Colombia. Realmente el gobierno ha implementado algunas acciones, pero este gobierno legítimamente no cree en el acuerdo de paz. Lo que está claro es que el acuerdo de paz per se sí genera muchos recursos. Y al generar recursos de organismos internacionales, gobiernos y demás, creo que eso le da una relevancia al tema en cuanto a suplir necesidades que las mismas comunidades tienen en temas de desarrollo rural, en temas de procesos sociales, en temas de seguridad. Porque finalmente el acuerdo lo que trata de posicionar es a Colombia como un territorio de paz. Y todo el mundo, finalmente, el mundo se volcó a Colombia desde el 2016 para poder entregar recursos y poder generar unas transformaciones reales. Por eso yo creo que el gobierno de Duque, yo creo que esto ya es una opinión no es de la investigación, sino de lo personal, ¿no? Aunque yo creo que sí, siempre hay una relación, pero cuando yo, por ejemplo, investigaba sobre el tema, el gobierno, este gobierno sí ha invertido recursos, pero porque otros actores, y digamos que también parte del sector de la oposición ha presionado para que eso se pueda dar. No porque realmente sea una motivación real porque cuando uno lo escucha uno dice que el proceso de paz no existe, que eso fue una farsa, que Santos es un mentiroso, que bueno, y esas representaciones de, por ejemplo, el gobierno Santos y el proceso de paz y de la FARC se repite en todos los escenarios donde está el Centro Democrático, que es el partido pues que está hoy que ostenta el poder, y también en las discusiones en el caso de las discusiones que se hacen en Cámara y Senado y con las altas cortes también, hay unas grandes discusiones respecto al tema de la paz y lo que representaba para Colombia tener un actor menos, ¿no? Entonces,
ahí hay una situación compleja y una cuestión que, por ejemplo, me dicen mucho las comunidades y que creo que también lo retrato en mi tesis, es que la paz a ciertos territorios jamás llegó. Es decir, por eso siento que hay una dualidad muy grande entre el ser y el hacer, ¿no? Sí se han hecho cosas, pero realmente cuando uno ve el acuerdo, las 500 páginas del acuerdo, uno se da cuenta que es un acuerdo maravilloso que va a transformar el país, que eso es lo que uno esperaría que pasara. Y que obviamente también estaba ahí mencionado ese retorno, que es una política pública finalmente que ya existe y que se hizo en 2014 y que obviamente estaba desde mucho antes, pero digamos que estaba refrendado en la última ley de víctimas, pero desafortunadamente eso nunca pasó y persisten los temas. Las mismas dificultades están en el territorio, están los actores, hay narcotráfico, se disputan los territorios. Eso pasó a los planos urbanos también, esa disputa territorial para manejar no solamente el microtráfico, sino también el paso o los canales para poder distribuir la coca a diferentes lugares. Yo creo que el problema más grande de Colombia finalmente no es la violencia per se, sino el narcotráfico, que es la que la moviliza, es la gasolina del conflicto, le digo yo. Y bueno, y volviendo un poco al tema del retorno por ejemplo, esos intereses del Estado, es que finalmente el Estado tiene varios enclaves dentro de esos territorios. Y por eso decía que no había una alineación entre los planes de desarrollo y los planes, digamos, de etnodesarrollo que hay en las comunidades. Por ejemplo, cuando uno retrata el caso de Buenaventura, Buenaventura es una ciudad portuaria, es el puerto más importante de Colombia, maneja el 60-70% de la carga, especialmente la que viene de China, que digamos que es un gran proveedor del país, y ese puerto lo han venido ampliando, y por ejemplo, en el caso hay un lugar, por eso yo hablaba de los territorios extensos, que me parecía que un buen argumento para poder seguir estudiando estos temas, y era que hay una comunidad que se asentó, hizo una invasión, que se llama Puerto Nayero. Y Puerto Nayero es un lugar que tuvieron que, está en la parte, digamos, en la costa, en toda la costa, y rellenaron, entre los pueblos, rellenaron esa zona y lo convirtieron en una comunidad. Una comunidad que es la extensión de otra comunidad, que es la comunidad de El Naya, de la que hablaba hace un rato, que no pude ingresar. Y desde ahí uno entiende que ahí se construye un territorio, pero ese es un territorio que también se piensa en la ocupación para el enclave portuario que existe en Buenaventura. Y a esas personas las han tratado, ha llegado el ejército a tratar de sacarlas, ha llegado cualquier cantidad de actores a desplazar a estas comunidades. Y esto con la complicidad del mismo gobierno. O sea, entonces yo creo que el gobierno finalmente termina siendo juez y parte de toda esta situación, porque al final, y esto pasa en todos los territorios, en el caso de Quibdó, por ejemplo, con el tema minero y las mineras y las empresas petroleras igual también quieren desplazar, por ejemplo, hacia el norte del Chocó, del tema de la palma africana, el aceite de palma africana, que es un tema gravísimo. Ha habido muchos desplazamientos por parte de los paramilitares con la complicidad del mismo gobierno. Entonces, desde ahí uno también tiene que entender que sí hay una relación directa entre la acción del Estado y la visión, digamos, capitalista, neoliberal, de lo que son los territorios, que entra en contravía también con esa visión de los que quieren retornar, ¿no? Y tienen una visión completamente diferenciada de lo que es el retorno y de lo que son sus territorios para ellos. Por eso yo lo decía en un momento dado, los territorios también para ellos son víctimas. Y estas personas no lo consideran como si fueran víctimas. Entonces, hay dos visiones de mundo completamente diferentes y no están alineadas, y ahí empiezan los choques en esa arena pública que se configura. Bueno, con respecto al tema de la docencia del Estado en cuanto a la fuerza pública, pues realmente ese es el gran problema de nuestros territorios. Por eso la gente no quiere volver. La gente no quiere volver. Inclusive, yo siento que ni siquiera el tema material es un problema, ni el tema jurídico. Finalmente, el tema de la seguridad física es el problema real del conflicto armado en Colombia, y
que se recrudece cada vez más. Por ejemplo, en Tumaco, que aunque no es ninguno de los dos territorios, que también es una zona muy compleja, en Tumaco hace aproximadamente 2-3 meses hubo 5.000 desplazados. En Quibdó llegaron hace un par de meses también 300 de una comunidad indígena que estaba asentada en el río Atrato, que es la zona donde, pues, que son zonas realmente donde se disputan el control territorial los actores del conflicto. Y la presencia es muy baja al final del Estado para contener a este tipo de actores. Y desde ahí yo también pienso que esa es una deuda histórica con el Pacífico, la seguridad, pero también yo siento que eso hace parte de esa misma lógica de despojo, ¿no? De esa misma lógica que termina vaciando los territorios para volverlos, para después decir, estos territorios los vamos a ocupar nosotros con otro tipo de procesos. Y desde ahí también creo que hay una cuestión bastante complicada. En cuanto a lo de, que me parece interesante esto que me dice usted, Santiago, y es en cuanto al tema de los nativos. Bueno, yo personalmente traté de trabajar con líderes. Yo siento que nosotros somos la generación de líderes, en el caso de los líderes, ¿no? Yo no soy un líder, en el caso de los líderes, somos la generación más preparada de la historia del activismo negro en Colombia. Los que usted vio que yo entrevisté, la mayoría de personas son profesionales, no porque yo los haya entrevistado porque sean profesionales, sino porque esa visión campesinista y romántica de los líderes ha cambiado muchísimo en Colombia. Nosotros entendimos que la única forma de que nosotros podíamos salir adelante era a través de la educación y formarnos para que esa violencia simbólica que ejercían sobre nosotros, cuando decían que nosotros éramos personas, que no teníamos la capacidad, teníamos que equiparar las fuerzas para poder llegar y sustentar de la mejor forma lo que nosotros queríamos decir. Y cuando usted ve, la mayoría son abogados, sociólogos, y no los entrevisté porque sean las personas que o sea, cuando yo los entrevisté a la mayoría de esas personas son las que lideran los procesos dentro de las comunidades. Y sí hay un discurso muy articulado porque generalmente las comunidades tienen sus reuniones, tienen sus procesos y las discusiones y como los problemas son los mismos, finalmente las soluciones terminan siendo las mismas y se articulan como todo un gran proceso, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí también creo que eso es una valía y yo creo que eso es importante resaltarlo, que ya los líderes de ciertos procesos sociales en el Pacífico dejaron de ser negros permitidos que no sabían lo que no tenían que saber, sino que ya lo saben todo y están muy bien formados. Y eso yo creo que también le da otro valor importantísimo al tema de la lucha afrocolombiana y de lo que somos los afrocolombianos hoy, ¿no? Y por último, en cuanto a la reflexividad, bueno, sí realmente yo siento que yo pude, o sea, realmente tenía una tensión muy fuerte en todo momento, ¿no? Es que, porque yo no sabía si hacerlo desde estas nuevas epistemologías y darle más voz a las comunidades, o de pronto retraerme un poco, porque pues finalmente estamos hablando de una academia occidentalizada, de un proceso relacionado específicamente con lo que es la academia desde esa mirada eurocentrada. Y por eso no quise darles tantas voces a las comunidades. Yo hubiera querido mucho más hacerlo y realmente siento que fue mi intención inicial, pero al final fuimos acotando un poco más para de pronto dar esa voz, pero con una voz determinante y que fuera funcional a lo que yo quería transmitir. Eso no quiere decir que yo no quise darle voz al campesino que está en el territorio. Hay muchas voces de campesinos también que están en los territorios, pero que obviamente no tiene ese nivel de formación de los demás. Pero sí creo que eso, y volviendo al tema del articulado, yo siento que otra cosa que ha entendido el pueblo negro es que el discurso hay que articularlo. Y lo articulan las bases y lo articulan los líderes. Los líderes lo hacen hacia afuera, pero también hacia adentro. Y ese discurso se va aprendiendo y aprehendiendo para cualquier tipo de situación.
Entonces estamos hablando también de otro nivel de formación completamente diferente al que se está dando. Y eso también, digamos que en cuanto a la reflexividad, también me parece que es importante. Y sin duda, acato todas estas recomendaciones porque me parecen muy importantes. Y ojalá pues para el doctorado poder tenerlas en cuenta para poder trabajarla de una mejor manera y de verdad, ¿qué más me interesaría a mí que darle más voces a mi comunidad? No sé si Santiago quiere acotar algo, yo estoy con el celular y la compu. No, solo decir que tal vez tendrías que haber explicitado más que entrevistabas fundamentalmente a líderes y a veces en tu discurso aparece más campesino afrocolombiano. Entonces me parece que ahí tendrías que haber armonizado más las dos cosas que estabas poniendo al mismo tiempo de alguna manera, pero no es una crítica central, pero sí me parece que es importante para la elaboración futura, ¿no? Perfecto, no, lo tendré muy, muy en cuenta, de verdad. Bueno, hola, bueno, hola, ante todo, José, felicitaciones y Santiago felicitaciones a los que quiere cortar y cualquier cosa me... Ah, perdón. Hablando por ahí. Felicitaciones a a los que te acompañaron. Sí, igual esperemos a ver si Santiago escucha a él. Carolina era, ¿no? Sí, sí. Él no se escucha, ¿no? Lo que no, ¿cómo Él, se claro, lo escucharlo? que no puede es hablar, entonces Ok, lo que le voy a listo. pedir es cortar y volver. Ok, bueno. Sigo entonces. Felicitaciones, decía José, a vos y a los que te acompañaron, digamos, en este proceso. Trato de ser breve, la tesis está muy interesante. Por ahí, en algún punto de coincidencia con la pregunta que hacía Santiago, pero pensando lo siguiente, recién cuando te escuchaba contestarle la primera parte, pensaba y volví a mirar el título de la tesis y a lo mejor está mucho más claro el desplazamiento que el retorno. ¿Sí? Ujú. Incluso, digamos, aunque la tesis intenta o propone trabajar sobre el proceso de retorno, en algún punto en la tesis y al escucharte a vos me quedan mucho más claros los procesos de desplazamiento que vos mismo contabas recién, digamos, ¿no? Y cómo incluso las ciudades, aún las de los municipios o distritos que vos, en los que vos hiciste tu análisis, recepcionan población que continúa, por lo que te entendí, ahora mismo siendo desplazada de los territorios que habita. Y en algún punto en relación a eso, sí pensaba, a mí me gustó mucho el capítulo de la operatividad, pero le hubiera agregado otro, a lo mejor. Pensaba en que por ahí lo que me gustaría saber o conocer más, no está necesariamente en la tesis, es justamente cómo se inician estos procesos de buscar el retorno o demandar el retorno. Justamente qué colectivos o quiénes buscan movilizar colectivos, cómo se construyen esas pertenencias, porque, a ver, imagino que no debe ser nada sencillo y que ante todo lo que produce tal vez un proceso de desplazamiento es una enorme dispersión, digamos, ¿no? Una ruptura de vínculos, de inserciones de trabajo, de vínculos familiares, además de obviamente cosas mucho más horrorosas y de asesinatos y crímenes, ¿no? Pero bueno, en la población que es desplazada, digamos, imagino que se producen muchas de esas cuestiones. Tal vez en eso te diría sí, el, la tesis o por ahí un nuevo escrito tendría que tener más la consideración
tal vez porque estamos en Argentina, ¿no? A lo mejor si fuésemos todos colombianos, entonces sería como mucho más cercano a la experiencia de todos. Pero me parece que falta más una narrativa que de alguna manera alguien que es más externo a esos procesos pueda comprenderlos, ¿sí? Ok. Porque por más que uno pueda imaginarse la guerra, el avance de las organizaciones de narcotráfico, bueno, no lo vive, entonces, no digo por la guerra en sí mismo, ¿no? Sino por los efectos, por el Claro. desplazamiento. Pienso tanto en el desplazamiento como en la búsqueda del retorno, se activan vínculos, se activan significados, se activan intereses de esas poblaciones. Entonces pensaba, eso tal vez sería interesante, me imagino un buen artículo, digamos, con eso. Ante todo, tratando de mostrar cómo se activan esos procesos, que creo que es un poco en la tesis está eso como rondando, pero no termina de concretarse, el relato de algún proceso puntual, aunque ese proceso no decante o no termine exitosamente, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero cómo se activa todo ese proceso, quiénes lo activan, y ahí es donde digo, tomo lo que dice Santiago y estoy de acuerdo cómo determinados liderazgos buscan movilizar, digamos, a sectores de la población eh, y construir justamente esa categoría de afrodescendiente y de alguien que intenta retornar, digo, eso es tal vez lo que creo que sería interesante, digamos, profundizar. Te lo pregunto ahora, digamos, como para ahondar un poco, ¿no? Porque me parece que eso sí es un aspecto al que creo que llegaste, pero todavía le No falta cierra, no explotar ahí. cierra. No es que no cierra, digo, me parece que todavía ahí hay mucha más riqueza para describir, digamos, Ok. ¿no? Que tal vez sí implique para vos eh, tomar algo de distancia de tu posición, digamos, como afrodescendiente y que nos pasa a todos, digamos, y ver el proceso en una complejidad y un tironeo de interpretaciones, aún entre la misma población afrodescendiente, yo diría, Ah, ¿no? ok. O sea, eso seguramente va a descomponer diferentes intereses y miradas. O sea, eso siempre sucede. Aún tanto los grupos sociales como sus marcos de significación no son homogéneos, digamos, y sobre todo, digo, y entiendo que no va a ser homogéneo en una situación de tanta tensión con otros grupos, con el territorio, de muchos intereses en juego, ¿no? Creo que eso le puede agregar riqueza a trabajos posteriores. Muy bien. Bueno, y eso nada más, te escucho y No, bueno, yo había hecho, realmente esta tesis tuve que hacer muchos recortes, ¿no? Y cuando hablo de recortes, que realmente tuve que recortar demasiado. En algún momento yo quise explicitar el proceso de la ley 70 y la ley 70, ¿cuál es la ley que le da, digamos, esos territorios a las comunidades en 1993, después de la firma del acuerdo de la OIT de los pueblos originarios y tribales del mundo, ¿no? Me parece que era importante precisar algunas cosas, en especial para la gente que no sabía, pero pues obviamente alargaba un poco más la tesis. Y a mí me parecía que, y sí es cierto que de pronto yo pude haber dado por sentado muchas cosas, ¿no? En cuanto a la configuración de los territorios, en cuanto a la configuración de cómo se podía, cómo operaba todo el tema organizativo dentro del movimiento afrocolombiano, y obviamente las dolencias que eso genera, que genera el tema del conflicto, y pues obviamente la causa como tal del desplazamiento y pues digamos la solución podría ser el retorno. Y desde ahí entonces yo creo que
quisiera decir algo que me parece que es bastante importante en cuanto al retorno del desplazamiento. A mí me parece que el retorno, digamos, es parte de una solución, ¿no? El problema real es el desplazamiento. Por eso yo creo que hice tanto énfasis en el desplazamiento per se, ¿no? Como situación compleja y victimizante, porque me parecía que el tema del retorno finalmente había que desglosar, en mi concepto, ¿no? Había que desglosar muy bien las causas y las posibilidades que había en el marco del retorno. Sí siento que el desplazamiento ocupa un lugar muy importante en mi tesis, pero en parte también era para explicar muy bien por qué había que retornar, porque pues si el desplazamiento genera inequidades, problemas, todo lo que genera el desplazamiento, finalmente sigue siendo el factor movilizador para que la gente tenga en cuenta el retorno como una opción. Es decir, lo que yo quiero decir es, si yo estoy viviendo mal en una ciudad, ¿por qué no pensar en retornar? Si hay una oportunidad, si finalmente si hay seguridad, garantías y demás, yo lo puedo hacer. Entonces, a mí me parece que mi tesis también, yo sentía que era importante sentir el desplazado, o sea, penetrar la relación que había entre el desplazado y esa posibilidad de retornar ante las situaciones complejas que había, pero sobre todo esa vida que vivía el desplazado y todas esas cuestiones que lo atravesaban al desplazado y que finalmente se disputaban en esa arena pública para poder lograr unos objetivos que finalmente era retornar. Y el retorno, como lo dije en varios apartes de la presentación, pues es un tema, digamos, que no tiene cierta relevancia dentro del accionar del gobierno y más de este gobierno. Entonces el retorno ha sido un tema muy relegado, pero parte de explicar ese retorno, habría que explicar lo que se está viviendo en esos territorios, ¿no? En estos nuevos territorios donde ellos están ahí presentes. Y claro que tengo lo que me estaba diciendo tanto Santiago como Matías, pues obviamente lo tendré muy en cuenta para próximas publicaciones. De pronto también darle un poco más de voz, de pronto tensionar un poco más la relación que existe entre las mismas organizaciones, que también eso podría enriquecer un poco más la discusión. Desafortunadamente, pues por un tema de extensión también, obviamente estas cosas pues no quedan retratadas, pero en un momento dado, como les digo, cuando empecé a escribir la tesis, sí traté de generar esto y, por ejemplo, en el caso de Chacho me hizo mucho énfasis en que tensionara esa situación. Pero realmente siento que la valía de la tesis está en función de dos cosas, de ver las dolencias de estas comunidades, las situaciones complejas para que este retorno no se pueda dar, ¿no? O sea, tanto desde lo político como desde la construcción de un sujeto que vive subalternizado a un nivel superlativo, como las tensiones que generan en la arena pública toda esta cuestión, ¿no? Y que finalmente el retorno no ocupa un lugar especial, pero que en definitiva es fundamental para la recuperación de los hábitos de vida de las comunidades negras y también indígenas, por decirlo de alguna forma, también metiéndome un poquito del tema indígena, la recuperación de sus hábitos de vida, que es lo que finalmente uno quiere como retratar, ¿no? Que no es lo que yo quería como retratar en ese caso, que finalmente el sentipensar estaba ahí, pero ese sentipensar hubo una disrupción producto de ese desplazamiento. Perfecto, por mí. ¿Listo? No sé Gracias, si alguien José. tenga alguna otra pregunta. Está bien así para mí. Disculpen, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, No, tampoco. Yo
No sé si, José, querés hacer algún agradecimiento, si tu director, ahí está Cintia activando el micrófono, Cintia o Owen Ross, si quieren acotar algo. No, pues primero agradecerle pues a todos, a todos ustedes. Digamos que estas reflexiones son muy importantes en función de mejorar. Yo creo que uno tiene que estar siempre presto a hacer, bueno, esto hace parte de la dinámica, ¿no? De que lo tensionen a uno también y que le digan a uno qué podría uno mejorar. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, ¿no? De que yo pueda saber hacia dónde también ir como investigador, por un lado, pero también ver cómo también yo puedo empezar a optar por otro tipo de acciones en el marco pues, de mi doctorado, pero también de mi proceso como investigador. Y agradecerle mucho a toda la gente que estuvo con nosotros, mis compañeros, a mi equipo de asesores, que fue buenísimo y que me ayudaron muchísimo para todo esto, a Cintia, que siempre estuvo pendiente de nosotros en todo momento, para ayudarnos y para que esta estancia en Argentina fuera mucho más cómoda. Entonces, y también obviamente la EPG por todo lo que representa, ¿no? Y lo que es para nosotros como estudiantes extranjeros que nos den la oportunidad de poder aprender cosas nuevas y poder tener una mirada diferente de lo que yo tenía con la visión que cuando estaba en Colombia tenía una mirada muy diferente de lo que era el tema agrario, y hoy creo que también me llevo una nueva apreciación de lo que es el tema agrario después de ese paso por la Argentina, y reconocer que fue un paso muy transformador para mí y exitoso en términos académicos y en términos de poder comprender otras lógicas en otro territorio. Bueno, yo te quiero agradecer, José. La verdad que vi el proceso de esta tesis desde el principio. Y bueno, y leerla es, digo, cuánto logro que hiciste en tan poco tiempo, ¿no? Y en ese sentido, felicitar a tu director y codirectora porque creo que te han guiado espectacularmente, sobre todo conociendo el proceso, la historia desde que se te ocurrió la idea o venías con la idea hasta terminar en esta instancia de defensa de tesis. Alguna exigencia por ahí habrá habido, pero mejor no recordemos esas cosas. No pasa nada, hace parte del proceso. Bueno, sin más, no quiero abusar de la palabra, agradecerles a las tres integrantes del jurado y obviamente a tu comité asesor, a tu director y tu codirectora, que hacen de esta instancia algo más que un ritual de pasaje. Es poder contar lo que uno investigó, contarlo de otra manera, porque realmente es muy diferente hacerlo que de manera escrita. Y bueno, vamos a tener que ir a Chocó a visitarte. Sí. Espero que sí. No sé, Chacho, si querés decir algo. Sí. Bueno, yo voy a tratar de ser muy concreto. Creo que a José no hay que defenderlo, ya le escucharon hablar. Y José tiene, o sea, cada cosa que hace lo tiene muy reflexionado, argumentado y fundamentado. Bueno, ese mismo fue el proceso que tuvimos juntos y con Ani también, de este proceso de construcción de este producto que lo están leyendo ustedes hoy. Y José, bueno, dijo cosas muy claves que me gustó mucho escucharlo porque fue mi vivencia en particular y creo que la vivencia de él también, en relación al proceso, ¿no? Pensar esta cuestión de la construcción de una tesis como un proceso donde te está formando un investigador, pensarlo en esos términos.
Y aparecen muchas cuestiones acá que no aparecen en ese producto escrito, digamos, ¿no? Y que hacen a todo un proceso que fue interesantísimo. O sea, como pequeñas anécdotas, José tuvo un proceso de subjetivación interesantísimo. La primera entrega que me hizo a mí fueron 150 páginas escritas a simple espacio, que del capítulo 1, que era la reconstrucción histórica, desde el proceso de colonización hasta hoy en términos de la cuestión afro en Colombia. Enorme, que bueno, había que entender, o sea, que me parece que tenía que ver con ese proceso de su propia subjetivación ante el objeto, comprenderlo del objeto y también lo producía a él como sujeto, y fue todo un proceso de construcción de ese objeto y esa tesis que hoy no está en esas páginas ahí escritas, digamos, ¿no? Todo un proceso de objetivar, un proceso de objetivación continua de cómo él levantaba, analizaba, interpretaba y construía ese relato que comparto. Los aportes que han hecho me parecen que son muy ricos. Y después poner en valor una cosa muy, muy importante que para mí, digo, sin duda que los procesos donde uno acompaña en la construcción, en Brasil usan una palabra que es orientación. A mí me gusta mucho la idea de orientar en el proceso de producción de una tesis más que dirigir. Y acá estuvo esa idea en cuanto que fue muy activo José, la tesis es plena autoría de él, me pasa a mí muy diferente que en otros procesos de tesis. José todo el tiempo estuvo trayendo referenciales teóricos, propuestas, autores, autoras, forma de construir el objeto que me interpelaba todo el tiempo a mí, me sacaba de un lugar de confort todo el tiempo. El viaje a ese curso que él hizo en Cuba, que fue al Claxo, fue absolutamente rico para la producción de su objeto y desde dónde pensar su objeto y las categorías analíticas de pensar su objeto. Y tampoco la tuvo fácil Cintia, porque yo también fui bastante de tensionarlo, interpretarlo, que cada opción que él buscaba sea muy justificada y no sea una reproducción de textos que tienen cierta legitimidad hoy por hoy, pero que no necesariamente son categorías analíticas o que él podía aplicar o no como categoría analítica. Entonces, justamente poner en valor eso, la autoría real que tuvo José en todo este proceso. Y el compromiso, ¿no? El compromiso de poner el cuerpo, ya con toda la experiencia de campo, también él estuvo en situaciones difíciles, poner el financiamiento, porque hizo un campo multisituado, que es caro de hacer sin financiamiento de un proyecto de investigación, y poner el cuerpo desde todo el tiempo, digamos, está más interpelado por su propia condición y la elección y construcción del objeto de estudio. Desde el ámbito académico solemos interpelar más esos procesos de objetivación que otros, que los naturalizamos y son menos problematizados, están tan o no objetivados. Así que nada, poner mucho en valor el proceso que él hizo y la autoría que él tuvo en todo este proceso. Eso solo, y felicitaciones, José. Un placer trabajar con vos. Gracias, gracias. Bueno, si quieren, hago un comentario. Bueno, en primer lugar, a ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? sí. Bueno, en primer lugar, José Manuel, te quiero felicitar. Estamos contentos de tener un egresado más. Me imagino que Cintia también, desde la maestría. Yo creo que recuerdo en la comisión académica cuando llegó tu proyecto y que nos preocupamos por la seguridad del alumno, en cómo iba a realizar las entrevistas. Eso creo que Cintia, ¿te acordás que lo hicimos llegar o lo que vos estabas en el año? O sea, nos llevó a la preocupación verdaderamente. Pero bueno, la verdad que es interesante el abordaje y a su vez tiene algo así como de emotivo, ¿no? Tratar de trabajar sobre un tema que te llega tan de cerca y bueno, y duele en el fondo también, ¿no? Todas estas cuestiones de esta Latinoamérica que es tan dura y tan linda a la vez. Bueno, simplemente quiero agradecerte por haber elegido la escuela para graduados para tu formación. Quiero agradecer a Carlos y a Ani por haberte guiado. También valoro mucho, fíjate,
lo que ha durado tu defensa, 2 horas o casi 1 hora y media, a pesar de los percances, seguramente porque el jurado, Santiago, Enrique y Milena, valoraron mucho la tesis y también parece que han valorado hasta más quizás también la defensa, la exposición oral, ¿no? Significa que ha sido madurando el tema a lo largo del tiempo y eso también es muy bueno. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles a todos, pedir disculpas si hubo algún problema de conexión, pero bueno, se logró. La verdad que Carolina, te agradezco un montón, nos ayuda un montón Gracias, Carolina. la gente de la escuela para estas instancias y también decirles que agradecer también públicamente a las autoridades que nos han ido permitiendo realizar las defensas a distancia para todos los trabajos nuestros de la escuela, que es algo que inicialmente no estaba contemplado y bueno, debido a la pandemia se han ido autorizando y estamos contentos de poder solucionar el tema de la exposición de nuestros alumnos y finalizar con esta etapa final que están esperando. Ahora, ¿se perdió como la conexión? Parece. Sí, pareciera que sí, hay un cortecito. Gustavo, ¿nos sigue escuchando? ¿Se escucha todo el ruido aquí? Sí, se escucha, se cortó lo último que dijo Gustavo Madoni. Ani, ¿querés comentar algo vos? Sí, sí, muchas gracias. Me estoy moviendo de lugar. Bueno, sí, porque justo terminó una clase acá mi compañero, así que ya quedé con la más cómoda acá. Bueno, no, yo me quiero unir a las felicitaciones. La verdad que quiero destacar el compromiso, la disciplina y la responsabilidad con la que José Manuel llevó todo el proceso, incluso felicitar ese camino en el cual él se fue construyendo como un autor, ¿sí? Y recuperando también las voces de las poblaciones negras en Colombia. La verdad que yo soy colombiana y siento que es muy necesario que se produzcan tesis sobre el conflicto armado y sobre todo sobre la manera como el conflicto armado ha tocado a las poblaciones negras en Colombia, que eso todavía está muy invisibilizado. Y creo que esta tesis pone en valor eso, ¿sí? Y que logra transmitir ese dolor y esa rabia que José estaba comentando, que viven las comunidades negras, ¿no? Además porque son vistas históricamente como sujetos residuales, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se hizo la consulta frente a el conflicto armado en Colombia, estas comunidades dijeron que no, ¿sí? Que no se tenía que continuar con el conflicto, el resto del país fue muy apático frente a esto, porque estas justamente han sido las comunidades más golpeadas y que el racismo estructural invisibiliza, y creo que José tiene dentro de su tesis el racismo estructural como uno de los cimientos, ¿no? Fundamentales, y creo que una de las claras conclusiones de esta tesis es que no podemos pensar el conflicto armado y no podemos pensar una política de retorno de las poblaciones afrocampesinas y desplazadas sin tocar el tema del racismo estructural en Colombia. Y creo que José ahí lo plantea muy bien. Quiero también saludar y felicitar esta idea que decías, y es que el territorio también ha sido una víctima del conflicto armado, ¿no? Y creo que esa es una brillante idea que tenés que seguir explotando, sobre todo porque, como bien vos lo mostraste, el territorio no es solo un lugar que se ocupa, ¿sí? El territorio es un espacio de reproducción cultural de las poblaciones negras en Colombia. Entonces creo que hay que seguir explotando esta idea, me parece que la tesis lo logra fijar muy bien, y quiero felicitar enormemente a Chacho por toda la orientación. A mí también me encanta ese concepto en Brasil, el orientador, por toda la orientación, porque realmente toda la discusión de la arena pública, toda la orientación de la tesis, brillantemente acompañada por tu director. Así que quiero también agradecer a los jurados. La verdad que los comentarios son muy valiosos y le van a ayudar a José Manuel a seguir potenciando su camino, su formación, porque creo que él con esta tesis se convierte en autor, ¿sí? Y construye una palabra, y creo que hay que valorar también que es una palabra de un sujeto negro racializado,
¿sí? Y que, como él decía, incluso le costó que estos personajes del Estado le tomen en cuenta, porque es la constante, ¿no? Las poblaciones negras son muy ignoradas en Colombia, y creo que ese lugar de fala, como se dice en Brasil, es muy importante situarlo, porque proviene de una región negra, además históricamente castigada no solo por el conflicto armado, sino también por el racismo estructural. Entonces creo que ha hecho todo un proceso de construcción de su palabra, ¿sí? De construcción de una agencia política e intelectual académica, y yo quiero saludar y felicitarte por eso. Así que bueno, estoy muy emocionada, ¿sí? No, yo más con sido estas muy palabras. emotivo, ha sido muy emotivo escuchar la tesis, verla allí, ¿sí? Y sentir el dolor de esas poblaciones, y como mujer negra, como mujer académica, me encanta que des este paso. Me siento muy feliz, ¿sí? Porque me parece que es una manera de romper el racismo estructural también en Colombia y el racismo epistémico, que es esta idea de que los negros no producimos conocimiento, y vos estar demostrando que lo hacemos, ¿sí? Así que estoy muy, muy acongojada, me siento muy contenta. Felicitaciones, y felicitaciones también a la universidad por también haber valorado que esta tesis tiene que estar dentro de los programas de una maestría en agronomía, digamos, ¿sí? De pensar también esa perspectiva, y por haber acompañado a José en todo su proceso. Perdón por la demora con mi largo discurso, pero bueno, No, muy muchas gracias, yo estoy contenta muy y muy emocionado. agradecida. Gracias, Chacho, felicitaciones. Bueno, ahora sí, invitamos a que se permanezcan en línea los tres miembros del jurado: Carolina, Chacho, me sale, disculpame, Carlos Cobanro. Carlos no lo tengo incorporado. Y entonces, entre los tres miembros del jurado, Carlos Cobanros, Carolina y yo nos quedaríamos conectadas. El resto, y no sé, Gustavo, si vos también quedás conectado. Ahí Eso. la grabación y... Nosotros entonces cortamos, es así, nos vuelven a llamar cuando esté el dictamen, Claro. ¿no? Listo. No, listo, yo quedo súper atento entonces. Me vuelvo a comunicar con ustedes vía email. No sé si quieren despedirse y termino la grabación. Bueno, nos vemos en un ratito. No, nos vemos en un rato y pues para esperar el dictamen. Listo, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. El dictamen no va por mail. Va por email, el dictamen va por email. Ah, perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias por sus apreciaciones. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Abrazo, José.